Hola, buen día para mí, buen día para el que vea este video. Hoy quiero compartirme, quiero contar mi experiencia en esta transformación que he venido haciendo desde hace tiempo ya. Mi nombre es Joan Leimuec Yarek y contar cómo mi proceso desde abajo, desde el barro total, desde el dolor y el sufrimiento, porque en eso caminamos cuando estamos en esa especie de inconsciencia. Ese transitar continuo en experiencias que vamos teniendo en la vida y que nos cuestan, de las que nos cuesta salir, que repetimos continuamente como patrones, cosas que se grabaron de nuestra infancia, cosas que arrastramos de otras vidas, en linajes y en ancestralidades, que nos cuesta procesar, que hacen hablar a nuestro templo, a nuestro biológico, en donde dolemos distintas enfermedades, distintas dolencias, en mi caso la diabetes, y cómo de a poco me he ido dando cuenta de que caminando y entrando en mí, siendo cada vez más yo y cada vez más en mí mismo, voy encontrándome con esa libertad de ir soltando apegos, estructuras, viejos pilares, viejas creencias, en las que muchas veces dolía y no entendía, en las que todo el tiempo nos obliga a estar viéndonos y al principio sin entender. Para mí fue un antes y un después cuando ingresé a la información de Maika, en donde descubrí que yo vibraba en esa verdad, en esa vibración, y desde ahí comencé a caminarla. Al principio, muy en el barro, queriendo copiar a esos seres maravillosos que habían logrado tal hermosa concretud, pero hoy en día, a medida que voy avanzando en ese proceso, voy soltando un montón de cosas, voy rompiendo patrones, voy rompiéndome a mí mismo, porque es justamente eso, romper toda esa armadura que uno hace de niño, que construye en uno para sobrevivir. Y a medida que he entrado en esta expansión de conciencia, en traerme claridad a mí mismo, a encontrar mi brillo, me encontré con mi ser, Leimuec. Y al principio era como todo disparejo, no había concordancia. No podía buscar entender ni abrazar a ese ser, ni él a mí. Por más que lo intentara, se cerraban las puertas. Se cerraban porque uno mismo se encuentra en ese inconsciente dando vuelta, y mientras tiene ese inconsciente donde está lleno de barreras y de palos y stop que van poniéndose adelante para que uno, en el modo supervivencia, uno a medida que se va dando cuenta que hay que romper todo eso, hay que ir saliendo de ese barro, va procesando, en mi caso, yo guiado por otros seres, porque encontré esa información traída por Sara Maika primero. Después me encontré con Maruk Tron, en ese tiempo Dan Maruk, pero ahora es Maruk Tron. Y el que me ayudó mucho en darme cuenta que estaban esos inconscientes ahí, que no los veía o que los repetía continuamente, y que hoy me doy cuenta que es una repetición continua en nuestra vida desde la infancia hasta la adultez. Que uno se para
con cada ser o con cada ambiente que va viviendo, infinitos ambientes con los que uno se cruza a lo largo de toda su vida, y en cada ambiente está parado en una situación. Este, primero parado como ese bebé o ese niño que choca y no sabe cómo resolver y llora porque se encuentra con todas cosas que no entiende. A medida que uno avanza en esa situación, en ese proceso, llega a la adolescencia, en donde chocas con todo, donde te pones rebelde, donde decís basta. Creo que es el que te impulsa, porque te impulsa a salir desde ese niño que lloraba y chocas, 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 hasta que en un momento te alcanzas a ver y alcanzas a traer a ese humano maduro y adulto, ese humano adulto que comienza a ayudar a esa fusión fabulosa entre tu humanidad, tu biológico y tu ser, guiándote, guiándote paso a paso, cada momento, parándose en cada emoción, cada situación, cada delirio que uno por ahí produce entre esa fusión del cristal y el humano. Primero es muy, para mí, en el caso mío, fue muy difícil pararme, siempre con la ayuda de otros seres maravillosos y de cada ser que se cruza en mi camino, de mi familia pariente, de mi familia más íntima, con las que he vibrado y he vivido situaciones realmente difíciles, realmente encontrar la claridad en esto y llevarme y pararme desde el adulto para observarlo fue maravilloso, fabuloso, pero nada es mágico, todo es un proceso que viene desde abajo, desde el dolor mismo, desde el no observarse, desde sentirse ajeno, desde no amarse a sí mismo, a empezar a encontrarse, a verse y a amarse. Amarse, que es lo más importante de nosotros, es amarnos a nosotros mismos, aceptarnos tal cual somos y evolucionar. Porque todo esto se trata de eso, de evolucionar al ser que tenemos que ser. Desde ahí, y una vez que te podés parar en ese humano adulto, es como que todo empieza a fluir en la vida con todos los ambientes. Cada ambiente, obvio, tiene su proceso para salir del niño al adolescente y al adulto. Y ahora me queda caminar para llegar en el proceso a seguir evolucionando al anciano y al sabio. Pero eso es un transitar. Caminar es más proceso, es más pararse en la verdad de uno, siendo verdad conmigo mismo, que cuesta mucho a mí, me costó mucho llegar hasta cierta verdad en mí, aceptarla, aceptarme a mí mismo. Pero una vez que comenzás en eso es fabuloso porque es un encuentro con el amor propio, con el amor hacia uno mismo, verse en fusión entre tu masculino y tu femenino, el cual por lo general cuando uno comienza está todo desequilibrado, masculino por un lado, femenino, y es por ahí un despelote, un barro, es una masa que uno va amasando y va tratando de que quede, ¿viste? Cuando formás torres de barro o de arena, que las querés formar por ahí querés hacer todo apurado, todo sin verte, sin observarte, y desde ahí empezando a observarte es cuando empezás a moldear ese barro y a darle forma para salir y convertirte en un ser maravilloso, descubrirte un ser maravilloso, porque un ser maravilloso sos, simplemente que no te descubriste, que no te viste, que no te observaste. Y cuando te empezás a observar, es lo más hermoso que te puede suceder. Es lo más, lo más evolutivo de vos mismo, dándote cuenta de que estás ahí, de que estabas ahí encerrado, en creencias, en pilares que te sostenían hasta ese momento, que en gratitud a todo eso vivido, a todo ese transitar caminado, el transitar del cristal que viene de ancestralidad y el transitar humano de esta vida, desde el niño, el bebé, el niño, el adolescente
y el adulto en el trabajo, en todo lo que se te cruza, todo eso que se te cruza, personas, animales, qué sé yo, todo, plantas, hasta plantas, por ahí uno tiene experiencias con plantas, con animales, con todo, con todo, porque está todo en este planeta destinado a ese aprendizaje que es esta vida. Un aprendizaje maravilloso, pero que es hora de evolucionarlo, de darle concretud, de darle la felicidad, el amor y el camino hacia el brillo, encontrar tu propio brillo, ese brillo que está ahí adentro y que primero lo tenés apagado o opaco porque no lo lustraste, porque no lo puliste. Y en el momento cuando descubriste que estaba ahí, empezaste a pulir, a pulir, a pulir, y te encontrás con ese brillo interno que es la mejor sensación que se puede sentir en uno mismo. Hoy muy agradecido con cada ser que se cruzó en mí, desde los seres que se cruzaron en mi trabajo, en mi vida personal, en mi familia, después Sara Alaika, después Maruktron, otros maravillosos seres que he estado viendo en el proceso y en el camino, y hoy, bueno, a Sol, que es la que me está impulsando hoy, impulsando en este caminar y a la que agradezco muchísimo. Pero más que todo agradecerme a mí mismo. Agradecerme a mí mismo por ver, por enfrentarme, por dejar de tener miedo a todo, por chocar con los ambientes y salir en expansión. Que darme cuenta que aunque no sea fácil, que a veces es muy duro, pero es maravilloso. Y agradecerme continuamente a mí mismo, a este templo maravilloso, el cual a lo largo del proceso he comenzado a aprender a cuidar, he comenzado a amar, y a mi Padre elevado que, aunque muchas veces yo no he tenido esa conexión, Él siempre está ahí, sé que siempre está ahí, que siempre me va impulsando hacia adelante. Bueno, eso es lo que quería compartir. Espero que para mí principalmente, obvio, esto es para mí, y de ahí al que le sirva, al que lo pueda ver y le sirva, honor y gratitud a cada uno. Muchas gracias.